¿sí? Entonces, aquí también pasa lo mismo que pasa en todas partes. No queda claro cómo es el tema con el rey, por eso era que se hablaba de abajo el mal gobierno, vive el rey y abajo el mal gobierno, porque la corona no estaba desprestigiada en ese momento. Hay, sin embargo, posiciones que desde ya son radicales. Monpós sí quiere la independencia de una. Y Monpós era importantísima porque era toda la entrada del Magdalena. Hay que pensar en Monpós como un sitio de gran protagonismo en esa época. Santa Marta, en cambio, es realista. Entonces, dentro de el esquema que habíamos visto en el cual no quedaba claro ni quiénes estaban contra España, ni de qué manera lo estaban, ni para qué, ¿sí? Entonces, lo mismo que vimos que Montevideo fue realista en el momento en que se produce el proyecto de juntas en el Uruguay, pues Santa Marta es realista cuando se produce el proyecto de juntas en la Nueva Granada. Sí, Monpós es radicalmente independentista, mientras que en Bogotá lo que se está planteando es un cabildo abierto, es decir, una capacidad de negociación civil con la situación de facto que está pasando en España. Entonces, eso es lo que tiene que ver, digamos, con el movimiento de juntas. Pero es icónico, cada una de las partes de la primera independencia son las que van a quedar realmente profundamente inscritas en el imaginario del tiempo. Fíjense que los mexicanos cuentan su independencia es desde el grito de Dolores, aunque sea con Iturbide que se formalice. Los quiteños cuentan la rebelión quiteña como el imaginario que les va a dar a ellos un sentido de identidad, aunque se formalice ese en Pichincha y en Bomboná. Sí, o sea, aunque se defina, no se formalice, sino que se defina. Para nosotros el 20 de julio y el movimiento de juntas es un primer imaginario profundo en nuestra tradición civilista y en nuestra capacidad de construir en el futuro un proyecto de Estado Nacional. Y como después, al cabo de las 500 y después de todas las definiciones de las guerras civiles para formar el Estado Nacional, las posiciones unitarias van a terminar ganando. Mucho tiempo más adelante, los centralistas van a terminar ganando. El que gane el final de las guerras civiles es el que define cómo queda registrado ante la historia lo que pasó. Entonces, como aquí ganó en últimas, ya después de todo, la definición fue por un proyecto centralizado y el centro de ese proyecto es Bogotá. Entonces, se reinterpreta desde Bogotá la importancia gravitacional del movimiento de las juntas y el reclamo de las provincias, que muchas de ellas querían federaciones, es que su papel es tan protagónico como el de Bogotá, pero se le da menos importancia. Pero esto sin Cartagena ni va ni viene, porque Cartagena es la entrada. Hemos visto que esto es un imperio ultramarino, que las fortalezas están en las costas y en el Caribe. El temita sin Cartagena no se puede tocar, porque Cartagena es el bastión y es la fortaleza. Entonces, esto es un conjunto que responde a una tendencia hemisférica regional que estamos organizando desde Buenos Aires y mire ya dónde vamos. Entonces, ahí es el tema del 20 de julio. Entonces, también se hace la junta en Caracas, pero resulta que hay una diferencia fundamental entre Caracas y Bogotá. Es que en nuestro territorio, Cartagena logró crear su propia junta y eso le permite la viabilidad a Bogotá. Si Cartagena cae, cae Bogotá. En cambio, en Venezuela, cuando se creó lo que ellos llaman la Primera República, sí se hizo la Junta de Caracas, pero cuando ya van a Puerto Cabello, que es la fortaleza, o sea, el equivalente a Cartagena, cuando van a Puerto Cabello, ahí es donde se nos enreda la vida, porque ahí hay un bastión enorme a cargo de Monteverde. Bolívar emprende la llegada hasta allá y en ese momento se ve atrapado, no puede salir. Miranda considera que eso no tiene sentido intentar llegar hasta allá siendo un bastión realista, no le manda los refuerzos. Bolívar tiene que salir de ahí. Ahí es cuando se va para Haití, para Jamaica después de eso, y entonces no, ahí le sale todo mal. Al no poderse tomar Puerto Cabello, no es sostenible la Junta de Caracas. Y por eso la Primera República en Venezuela no va a tener éxito. Nosotros alcanzamos a tener, digamos, una primera parte, que es la que tiene que ver con el movimiento de las juntas. Entonces Bolívar después se va y ya, y como aquí sí triunfa, entonces una vez que triunfe el tema de las juntas,
nos vamos a preguntar un problema que también es un problema continental. Cuando usted está enfrentando el proyecto de crear una nueva institucionalidad, porque lo que ha tenido es un imperio, cuando usted es colonia de un imperio, una provincia de un imperio, usted no decide nada. Todo se decide desde afuera y las instituciones que hay son una manera de prolongar los ojos y los oídos de la corona en el nuevo mundo para una economía totalmente extractiva, porque lo que nosotros teníamos era un imperio de extracción para poder sostener la metrópoli. Esa es la característica del colonialismo y de los imperios, que usted a partir de la extracción de las riquezas y los productos de otros, las metrópolis se desarrollan. Por eso es que Europa es tan próspera, porque colonizó al mundo entero y lo explotó. Entonces resulta que desde ese punto de vista ahí no había ninguna decisión. Si nos vamos a distanciar en una primera etapa de España, toca decidir. Toca decidir porque nos toca crear una serie de instituciones, ¿no es que para eso se hicieron las juntas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la soberanía, al no estar en manos del rey, se devuelve al pueblo, nos vamos a meter en exactamente el mismo debate que se mete la Junta de Buenos Aires. ¿Vamos a hacer las provincias unidas de Buenos Aires, como decían ellos, o los pueblos libres, como decía Artigas? Entonces, ¿vamos a hacer las provincias unidas de la Nueva Granada o vamos a centralizar esto? Esa es una pregunta del todo relevante, porque la respuesta a esa pregunta es la que nos da el marco institucional. Si esto es una federación, las federaciones tienen que tener una representación que cree un gobierno a partir del cual se negocie el nivel de autonomía y el nivel de puesta en común para crear un Estado federal. Si esto va a ser un Estado centralizado, entonces no existe esa participación de las provincias, sino que desde el centro se decide el destino de los demás. Pero ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, Camilo Torres va a representar la parte de los federales y Antonio Nariño va a representar la parte de los centralistas o de los unitarios. Es lo mismo, de los unitarios o de los centralistas. El mismo debate lo tenemos en Buenos Aires y lo tenemos en todo lado, y lo va a definir México después de la independencia también. O sea, esto no es un debate menor ni carente de importancia. Y el hecho de que Nariño hubiera quedado en la parte que en ese momento no estaba gobernando, Camilo Torres era el presidente de las Provincias Unidas, Nariño es el presidente de Cundinamarca, pero el que estaba mandando la parada en ese momento era Camilo Torres. Entonces, Nariño, a través del periódico de La Bagatela, va a denominar a este periodo como la patria boba, porque no está de acuerdo con el debate. Pero ese debate es absolutamente necesario e inevitable para poder generar el proyecto, y resulta que ese término, que en un momento dado pudiera haber tenido un contexto desde el cual se formulara como una opinión periodística, más adelante se va a convertir en una manera peyorativa de referirse a un periodo, como si solamente nosotros nos hubiéramos enfrascado en una discusión inútil que nos hubiera hecho perder tiempo para organizarnos en el caso de una eventual reconquista de España, y entonces lo que hicimos fue perder tiempo valiosísimo y después por eso fue que nos aplastaron. Esto, si se entiende continentalmente, se ve que no es así. Primero, tampoco en la Nueva Granada se sabía que iban a derrotar a Napoleón, hombre. Sí, o usted qué cree, que eso no se lo imaginaban los de Buenos Aires, pero sí se lo imaginaban los de la Nueva Granada. Pero no ve que esto está temporalmente suspendida España hasta nueva orden. Nosotros no sabemos cuándo es la nueva orden. Sí, no tenemos ni idea. Entonces, en este momento Napoleón estaba ganando todas, era invencible. Habría de pensarse que en un futuro de pronto España volverá a reintentarlo, pero no sabemos cuándo. Eso era el día de San Blando. Ya que Napoleón vaya a ser derrotado por todos los ejércitos de Europa, que vayan sus hombres a morir en la nieve del general invierno y se den esperados en Waterloo, eso no lo sabíamos. Y menos que hubiera sido tan pronto, que hubiera sido una campaña tan ardiente, tan esplendorosa y tan breve, porque para el impacto que tuvo fue muy breve. Entonces resulta que ese debate aquí no tenemos la presencia realista inmediata, porque el tema está de esa manera, es en Venezuela, es en Puerto Cabello, ahí es donde están los realistas, ¿sí? Entonces, como nosotros no tenemos a los realistas en lo que tiene que ver con el movimiento de juntas en Bogotá,
Entonces estamos en el segundo debate. ¿Qué proyecto vamos a tener? ¿Centralista o federalista? Que es el mismo debate que se está haciendo en todo el continente donde se está planteando el tema de las juntas. Así de sencillo. Eso no tiene nada ni de especial, ni de mejor, ni de peor, ni de distinto. Es exactamente el mismo debate, porque cuando se produce un proceso en el cual se va a dar una autonomía o una independencia o una modificación sustancial de una condición imperial, pues usted tiene que saber cuál es la que va a hacer y para dónde coge, para ver cómo acomoda la silla, pues esa es la manera, ¿sí? Entonces ese fue el debate de esa época. Tenemos todos los mismos rasgos comunes del continente, lo que significa que lo nuestro no es ni único ni particular, ni solamente ahí pasó, ni solo a esos, ni solo de esa manera. Esto es un tema continental y es un debate así hemisférico. Si uno se mira en el espejo del África, que tiene mucho menos tiempo de descolonización y por lo tanto es más visible, porque ellos se descolonizan 100 años después, el debate es el mismo. ¿De qué manera se van a gobernar? Y va a ser fundamental una vez que lo haga. Entonces, en eso estamos de acuerdo.